Bueno, pues vamos a hablar entonces de por qué hay que respetar el nombre de Dios. ¿Qué es eso del segundo mandamiento? ¿Qué es eso de respetar el nombre de Dios? Pues casi lo mejor que podemos hacer es leer el, el resumen. Bueno, el nombre del... Fijaros que el segundo mandamiento en el compendio del catecismo lo llama no tomarás el nombre de Dios en vano. Y en cambio el catecismo grande, el texto ampliado del catecismo, lo llama no tomarás el nombre de Dios en falso. O sea que aquí jugamos con estas dos palabras. Vano, ¿qué significa vano? Lo vano es la nada, la vanidad es la ausencia. Un vano en arquitectura, un vano es una puerta o una ventana, es un vano, es decir, un agujero, que no hay nada. La vanidad es nada, la nada, ¿vale? Claro, dice, la vanidad es la falsedad en el sentido de que te consideras guapo, te consideras que tienes algo que no tienes. Es vano, eso es vano porque no vale nada, ¿vale? La vanidad es lo vano, la vanidad es lo que pasa, ¿no? Dice, lo que es efímero, lo que dura poco, porque en realidad no era nada, ¿no? Eso es vanidad, ¿vale? Entonces, cuando decimos tomar el nombre de Dios en vano, es tomar el nombre de Dios, siendo Dios todo, tomarlo por nada, es decir, tomarlo por eso dice también no tomar el nombre de Dios en falso, porque es falso, es decir de Dios algo falso, decir de Dios lo que no es, tomar a Dios por poco cuando es mucho, ¿se entiende? Todo eso significa tomar el nombre de Dios en vano, es decir, equivocarse respecto a Dios, ¿vale? Pero equivocarse voluntariamente, claro, porque el pecado es decir las cosas aposta, ¿no? Es decir, equivocarse simplemente puede no ser pecado, ¿vale? Pero vamos a ver cómo resume el compendio en el punto 447. Fijaros que lo primero que podemos ver en el segundo mandamiento es que los mandamientos tienen una formulación positiva y una formulación negativa. Lo vemos aquí en el caso este del segundo mandamiento, la formulación es negativa. Es decir, se nos está diciendo lo que no debemos hacer, pero claro, los mandamientos nos quieren llevar por el buen camino, nos tienen que decir lo que se debe hacer. Por ejemplo, formulación positiva, amarás a Dios. El mandamiento que vimos otro día, amarás a Dios, tiene una formulación positiva. Pero hay otros que tienen, por ejemplo, formulación positiva tiene santificarás las fiestas, el tercer mandamiento. El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero luego todos los demás tienen una formulación negativa. Dicen, no tomarás el nombre de Dios en vano. No matarás. No robarás. No mentirás, ¿no? O sea, son formulaciones negativas. Pero no debemos olvidar que a pesar de la formulación negativa, que es que simplemente nos está marcando el límite, es decir, no te pases de este límite, la carretera va por aquí, no te salgas del borde, ¿se entiende? Eso no quiere decir que los mandamientos sean negativos, no son prohibiciones, ¿no? Los mandamientos siempre son positivos, no nos podemos quedar solamente en el aspecto negativo. Entonces, por eso digo que es importante, sobre todo en este mandamiento, porque nos manda no blasfemar, no insultes a Dios, claro, pero eso es el extremo, el borde que no debes sobrepasar. Pero evidentemente, ¿cuál es el sentido positivo del mandamiento? Eso es lo que he dicho, lo que dice al principio, cuando dice respeta la santidad de Dios, invocando, bendiciéndole, alabándole y glorificándole. Es decir, trata a Dios como lo que es, lo que decíamos antes de la vanidad. No te confundas respecto a Dios, no tomes a Dios por algo malo cuando Dios es bueno. ¿Se entiende? Entonces no insultes a Dios pensando que Dios ha hecho algo mal, sino que alábale siempre y glorifícale siempre. Eso es el sentido positivo que tiene este mandamiento, a pesar de que su formulación puede parecer negativa. Vale. Entonces, efectivamente, dentro de lo negativo, de lo que se prohíbe, pues se prohíbe convertir a Dios en alguien malo, es decir, tomar a Dios por testigo para invocar su nombre para justificar un crimen, por ejemplo. En nombre de Dios, matad a los malos, matad a los paganos, ¿no? Pues eso, ¿no? Desgraciadamente vemos algunas gentes que invocan el nombre de Dios para hacer daño, para matar. Eso no se debe hacer, está claro, ¿no? Todo uso inconveniente, es decir, como hemos dicho antes, insultar a Dios, la blasfemia es el insultar a Dios, ¿no? Pues eso no es conveniente, tomar a Dios por alguien malo. Pensar que Dios es malo y odiarle no es bueno. Eso es falso, es equivocarse, es algo vano. Te estás topando con una puerta, ¿no? Es decir, ahí no hay nada, eso es falso, ¿no? Bien, ¿y qué más, no? Pues por eso es un pecado grave el insultar a Dios, la blasfemia.
Vamos a seguir con el 4.4. ¿Qué pasa cuando metemos a Dios en nuestros juramentos, ¿no? Entonces, lo primero que hemos visto es jurar en falso, es mentir respecto al pasado. Es decir, jurar con respecto a juro que yo he hecho algo, juro que yo he visto algo, dar testimonio. Si eso es falso, estamos haciendo, si eso es falso y hemos puesto por testigo a Dios, entonces estamos pretendiendo que Dios diga una mentira, ¿no? Entonces eso es falso, eso es imposible. Dios no puede ser, eso es vano, ¿no? Es vano, ¿no? Es falso. Dios, no podemos tomar a Dios por testigo de una falsedad. Ahora bien, ¿qué significa perjurio? 449. Perjurio es un juramento que no se debe hacer por el respecto al futuro. Es decir, respecto al futuro, hemos dicho jurar en falso sería decir que es verdad una mentira y invocar por testigo a Dios, jurar, decir, te juro que he visto esto, te juro que he hecho esto. Pero perjurio sería referido al futuro, es decir, prometo, juro que haré esto, lo otro, ¿no? Juro que me casaré contigo y luego no te casas, ¿no? Pues es perjurio, ¿no? Y entonces sí, ¿por qué? Porque estamos haciendo como si Dios fuera cómplice de algo malo, ¿no? ¿Se entiende? Es un poco la diferencia. Una cosa es hacerle mentiroso respecto a algo de pasado, que también es malo mentir, claro. Y otra cosa es que prometemos algo que vamos a hacer, juramos que vamos a hacer algo, pero no queremos hacerlo, o queriendo hacerlo luego no lo hacemos. Entonces se convierte ese juramento, somos perjuros porque no hemos cumplido. Y entonces de alguna manera también implicamos a Dios porque le hemos puesto por testigo, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco esto con más detalle con el Cajut, que se llama el segundo mandamiento. No tomarás en falso el nombre de Dios. 3, 2, 1. Dice, ¿por qué es santo el nombre de Dios si no puede usarse mal? Rojo porque no podemos comprenderlo y es mejor ignorarlo. Azul porque revela su misterio personal, es confidencial e íntimo. Y amarillo porque solo las personas santas pueden mencionarlo, o para no mezclarlo con ídolos o intereses humanos. Bueno, en fin, todas estas cosas tienen algo de verdad, pero esta es la mejor de las respuestas. Vale, porque efectivamente a veces es mejor callarse cuando uno dice no hables de lo que no sabes porque te puedes equivocar. Efectivamente, si hablamos de Dios, siempre existe ese peligro de decir, oye, Dios es tan grande que ¿quién puede conocerlo bien, no? Pues podemos meter la pata al hablar de Dios, es mejor estar callados. Bueno, al final puede ser una razón, pero no es la mejor, ¿no? De hecho, hay religiones que prohíben hablar del nombre de Dios completamente, ¿no? En concreto la religión judía, ¿no? Es decir, los judíos, como sabemos, tenían prohibido decir el nombre de Dios hasta el punto de que no lo usaban nunca, no lo usaban más que una vez al año. El sacerdote, cuando entraba en el templo, entraba en lo más profundo del templo, él solo, y pronunciaba el nombre de Yahvé Dios, ¿no? Hombre, eso es una manera, evidentemente, de dignificar, de señalar lo diferente que es Dios a nosotros, lo poderoso, la gloria, es decir, la gran distancia, la grandeza de Dios, etcétera, que no somos capaces de abarcarlo. Vale, pero no es lo mejor, ¿no? O no es... ¿Vale? Dios nos ha dicho su nombre para que le alabemos, no para que callemos y no nos atrevamos a decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una revelación, efectivamente, como dice la respuesta, revela su misterio, revela quién es, y es algo confidencial e íntimo, es algo de él. Entonces, en ese sentido, las otras preguntas tampoco son... Que solo las personas santas, bueno, nosotros deberíamos imitar a Dios, efectivamente tratar de ser santos, pues no quiere decir que solo los santos puedan decir el nombre de Dios, ¿no? Y no mezclarlo con ídolos y intereses humanos. Hombre, es cierto que efectivamente, si hablamos de Dios no hay que abusar y mezclar a Dios en nuestras disputas humanas, pero bueno, la respuesta más correcta efectivamente es eso, que es un misterio personal que hay que tratar con respeto. Pero vamos a avanzar más. Entonces aquí en el Cajut vamos a ver también qué nos dicen los dibujos que he puesto, ¿no? Este dibujo es Salomón, que era el hijo de David, ¿sabéis? El rey Salomón, el que hizo el templo. Bueno, pues fíjate que él que hizo el templo a Dios, el templo más grande que había en Jerusalén, y un templo grandioso, luego un hombre que adoró a Dios, etcétera, pero también cayó en la idolatría. Pues acabó también dando culto a otros diosecillos o diosecillas de sus mujeres, ¿no? Pues es ese... bien, no, esto más bien va contra el primer mandamiento, que dijimos que de adorar solo a Dios. Segunda pregunta, ¿es bueno tener cierto temor o respeto a lo sagrado? Aquí ponemos la imagen de un juicio final, ¿no? De Cristo en majestad en el juicio final.
pues enseñando sus heridas, sus llagas y viniendo a juzgar al mundo. Entonces, el nombre de Dios es algo que debemos temer. Rojo sí, porque respetar su nombre equivale a reconocer que Dios está presente. Azul sí, pero solo cuando está uno en un lugar sagrado como una iglesia. Amarillo no, porque a Dios hay que tratarle con naturalidad y campechanía. O verde no, porque a Dios no le puede afectar como hablemos de él. Pues efectivamente, es la respuesta correcta. Vale. ¿Por qué lo correcto es tener cierto temor y respeto a lo sagrado? Porque, entre otras cosas, si sabemos que el nombre de Dios, que Dios es todopoderoso, que Dios es el ser, que es omnipresente, que está en todas partes, pues quiere decir que cuando decimos su nombre, de alguna manera reconocemos que Él está presente. Y por lo tanto, cuando una persona está presente, le tenemos que tratar con respeto. Fijaros que los hombres a veces no hablamos igual de una persona cuando está que cuando no está, aunque deberíamos, ¿no? Pero es cierto que uno, en presencia de una persona, pues habla con más respeto, ¿no? No se atrevería a hacer bromas sobre alguien cuando está ahí delante de nosotros, ¿no? Pues de alguna manera, cuando decimos el nombre de Dios, somos conscientes de que siempre está presente ahí, no solamente cuando estamos en una iglesia o no decimos, bueno, a Dios no le afecta como hablemos de Él. Bueno, a Dios no, pero a ti sí. O sea, tú eres, por así decirlo, sí le afecta, porque si no le afecta en absoluto no nos habría creado, ¿no? Sin embargo, si Dios nos ha creado para que hagamos las cosas buenas. Y la primera cosa buena que tenemos que hacer es reconocer, pues, quién es Él. Luego, si hablamos mal de Él, estamos haciendo algo malo. Y Él no puede querer eso. Por lo tanto, a Dios sí le afecta en ese sentido. Luego podemos ver más cosas, pero se entiende que Dios quiere que hablemos bien de Él. Y luego la campechanía, no está reñido el respeto con el amor y con la familiaridad. Es cierto que quizás es excesivo el decir, se prohíbe decir el nombre de Dios, absolutamente, pues bueno. Pero tampoco podemos caer en tratar a Dios de colega, ¿no? Lo mismo que desgraciadamente, pues incluso en la vida familiar se cae a veces en el coleguismo. Pensamos que los papás son colegas, y no, los padres no son colegas, son padres, ¿no? Y tampoco los profesores son colegas. A veces, hola profe. Bueno, sí, una cosa es tratar, pero con respeto, ¿no? O sea, el profesor no es un compañero de clase, ¿no? La tercera, vemos aquí a una señora que le van a cortar la cabeza y es una mártir cristiana, es decir, no sé si es Santa Catalina de Alejandría. Le van a cortar la cabeza por ser cristiana, es decir, no ha querido decir que no es cristiano, no ha querido blasfemar del nombre de Dios, no ha querido renegar del nombre de Dios y le matan. Eso es lo que se llama un mártir, ¿no? Sabéis que en la época romana, pues los romanos hacían mártires, pero aún hoy en día, de hecho el Papa varias veces ha dicho que hoy día se persigue más a los cristianos que nunca. ¿Por qué se castiga a los cristianos? Porque dan testimonio del nombre de Dios. Dicen que Dios es Dios y no quieren negar la verdad sobre Dios. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo da testimonio el fiel cristiano del nombre de Dios? Rojo, rezando y aguantándose la ira cuando oye insultos contra Dios. Azul, atacando a los que ofenden la religión. Amarillo, llevando a los tribunales a los que lo blasfeman. O verde, confesando su fe sin ceder al temor. Puede parecernos que cuando oímos a alguien insultar a Dios, pues nos callamos, oye, cállate y oye, pero reza. Es una buena actitud, no es mala actitud, ¿eh? O sea, no es malo que si vemos a alguien blasfemar, pues oye, me callo y pido perdón, porque de esa manera, si yo rezo, de alguna manera intento cumplir lo que esa persona no cumple. Esa persona no está tratando bien el nombre de Dios y yo intento reparar haciendo lo que él no hace. Es decir, yo rezo a Dios y le pido perdón a Dios por lo que esta persona hace mal y tal. Eso no es malo. Ahora bien, nuestra actitud no puede ser solo negativa, nuestra actitud no puede ser solo estoy preparado para cuando oiga blasfemar a ver qué hago. No, si es que no se nos pide solo actuar ante lo malo, se nos pide una actuación positiva. Yo tengo positivamente que dar testimonio del nombre de Dios, yo tengo positivamente que confesar la fe, decir que Dios es bueno, no solamente no decir que es malo, o si oigo a alguien que dice que es malo, yo contrarrestarlo. Por ejemplo, las otras dos actitudes son también puramente defensivas, es decir, al que ofenda la religión voy y le ataco. Pues no hay por qué atacar a que ofenda la religión, hombre. Si no hay más remedio que defenderse, es como cualquier legítima defensa, si no hay más remedio que defenderme de un ataque, me defiendo, pero si puedo pasar sin mayor daño, pues no hace falta siempre responder a todos los ataques a la religión.
No hace falta esa actitud un poco de que puede hacer caernos en la política, es decir, confundir la religión con la política. La religión no es política y no necesita defenderse, ¿vale? Dios no necesita defenderse, no necesita que peleemos por él. Ven, o también llevando a los tribunales, hombre, efectivamente, puede haber actuaciones que digas, es que esto ofende ya los sentimientos religiosos, es que una persona que está quemando iglesias o quemando crucifijos o insultando a Dios en público o lo que sea, o blasfemando en público, pues si resulta ofensivo para los sentimientos, pero eso es una actitud que no es una actitud que tenga que ver propiamente con la religión, sino que tiene más bien que ver con el orden público, es decir, que sería lo mismo que si alguien está ofendiendo al Real Madrid o al Barcelona, vamos, y va a quemar el Camp Nou, o va a quemar el Vicente Calderón, o va pegando a la gente del Real Madrid por la calle, pues bueno, esa gente habrá que detenerla, habrá que llevarla a los tribunales, pero no porque el Madrid sea mejor que el Barça, sino por el orden público, por el respeto a los demás, sencillamente. Entonces, a veces hay gente que confunde religión con defensa del orden público. De acuerdo que, es decir, la verdad sobre Dios no se defiende llevando a la gente a los tribunales porque han dicho que me cago en tal, o porque han dicho que, o porque han quemado una iglesia. Si alguien hay que llevarlo a un tribunal porque quema una iglesia es porque no es bueno quemar los bienes públicos, los bienes de la gente. Hay que defender la propiedad, hay que defender la paz, etcétera, ¿no? Y si hay que llevar a un tribunal a un tío, ¿por qué blasfema? No es por el hecho de blasfemar, no es porque la blasfemia se repare en los tribunales, la blasfemia no se repara en los tribunales, la blasfemia se repara pidiendo perdón a Dios. Pero efectivamente, una persona que daña los sentimientos de otro puede estar provocando desórdenes y puede estar ofendiendo a las personas, y entonces ese sentido se entiende. Es decir, que ojo con los que van por ahí diciendo que hay que defender a la iglesia poniendo pleitos a los que blasfeman y tal, y eso, ¿no? Atacando al... No, la iglesia no se defiende poniendo pleitos, ¿de acuerdo? Eso es cuestión de orden público. Efectivamente, el honor de Dios se defiende confesando yo, cumpliendo yo mi deber y enseñando a los demás cómo se cumple. Es decir, yo doy gloria a Dios y yo no defiendo la religión, no negándola. Si alguien viene y me pide que me porte mal, pues no puedo hacer algo malo en nombre de... y decir que no soy cristiano y tal y cual. ¿Se entiende? O sea que a veces es preferible lo que se nos está pidiendo, más que hacer grandes gestas públicas y heroísmos y organizar guerras en nombre de la religión, que eso no es bueno. Lo que se nos pide es que pasemos un poquito de vergüenza. Pues efectivamente, ¿qué pasa? Pues sí, voy a misa, no pasa nada, es bueno ir a misa y tú también podrías ir, ¿no? O sea que a veces esa pequeña vergüenza es lo que tenemos que pasar y no luego pretender organizar guerras en nombre de Dios. ¿Se entiende? Vale. Vamos con la siguiente pregunta, que dice, ¿de qué manera se puede hacer de Dios un mentiroso? ¿Es posible hacer un Dios un mentiroso? Y nos ponemos aquí con un cuadro de unos tipos que parecen nazis porque levantan el brazo así, pero no son nazis, son españoles en 1808 que fueron con Napoleón a invadir Dinamarca, pero que cuando se enteraron de que Napoleón había invadido España, pues el Marqués de la Romana, me parece que se llama el Marqués de la Romana, las tropas del Marqués de la Romana, que acompañaron a Napoleón para invadir, como digo, Dinamarca, pero al enterarse que Napoleón había invadido España, dijeron, chaval, hasta aquí hemos llegado, nosotros nos juramentamos para defender a España y no vamos a defender a Napoleón. Entonces, esta gente hizo un juramento, y aquí están los juramentos, es una reflexión sobre los juramentos. Están aquí los tíos juramentándose para decir que van a defender a España, que se van a volver a España, y efectivamente desde Dinamarca se volvieron a España para combatir a Napoleón, ¿no? En vez de combatir con Napoleón, combatir contra Napoleón. Vale. Entonces, la reflexión aquí es sobre si podemos hacer mentiroso a Dios cuando hacemos un juramento que no es debido, ¿no? Dice, ¿de qué manera se puede hacer de Dios un mentiroso? Rojo, de ninguna manera, porque solo Dios habla por sí mismo. Azul, siempre que no se cumpla lo que se ha jurado por Dios. Amarillo, si no se respetan en justicia las promesas hechas en su nombre. O verde, cuando en vez de jurar por Dios se elige prometer por el propio nombre. Efectivamente, podemos decir, digamos, no exactamente, pero sí, en cierta manera, convertimos a Dios en mentiroso si no respetamos en justicia las promesas hechas en su nombre. No en general, si no respetamos cualquier juramento hecho en nombre de Dios, porque a veces se puede hacer un juramento en nombre de Dios y que sea injusto, que no sea justo. Entonces, por eso digo, respetar en justicia. Por ejemplo, de juramento injusto, pues el de Herodes. ¿Sabéis que Herodes juró
¿sabéis quién es Salomé? La hija de Herodías. Herodes, el rey Herodes, en tiempos de, no Herodes el que mató a los niños inocentes, sino Herodes, el hijo de ese, Herodes el que era rey en tiempos de Cristo, pues vivía con la mujer de su hermano. El hombre era un incestuoso. Y entonces ese había hecho detener a San Juan Bautista, al que bautizó a Jesucristo, le había hecho detener porque criticaba el poder cuando era injusto, etcétera. Entonces le había hecho detener, pero le gustaba, le oía con gusto, decía que le gustaba la predicación de Juan Bautista. Entonces, pero San Juan Bautista le recriminaba, decir, oye, tú no tienes derecho a vivir con la mujer de tu hermano, o sea, mal hecho, muy mal. Entonces la mujer, en cambio, vivía muy a gusto con el rey y no quería que le hiciera caso, claro. Entonces, el hecho es que hubo un día una fiesta, la hija de esta señora bailó, se llamaba Salomé, según ciertas fuentes, porque en el Evangelio no nos dice el nombre. El caso es que la hija de Herodías bailó para Herodes y a Herodes le gustó tanto el baile que le hizo un juramento, le dijo, te juro que te daré lo que me pidas, pídeme lo que quieras, te juro que te lo daré aunque sea la mitad de mi reino. Vale, ¿y quién sabe lo que le pidió Salomé a Herodes? Bueno, Salomé fue a ver a su mamá y dijo, mamá, ¿qué le pido al rey? ¿Qué le pido? ¿Y qué le dijo la mujer? La mujer dijo, esta es la mía. Aquí me libro yo de este y digo al rey, oye, decapítame a este chico. Y me traes aquí en una bandeja, me quiero en una bandeja que me traigas la cabeza de Juan Bautista, nada menos. ¿Y qué dice el Evangelio? Que Herodes dijo, joder, qué pena, Dios, esto no lo puedo hacer y tal. Pero por el juramento y por vergüenza, porque lo había prometido delante de todos, por el juramento decapitó a Juan Bautista. ¿Creéis que hizo bien? ¿Es bueno cumplir ese juramento? Pues obviamente no. Primero, no se pueden jurar hacer cosas malas, pero él no juró hacer cosas malas, juró simplemente darle hasta la mitad de su reino. Y no se puede hacer una cosa mala invocando un juramento. Eso no es justicia. Pero es que tampoco es justo hacer un juramento innecesario. Juro que he visto un Cadillac ahora, bueno, no invoques el nombre de Dios para una cosa, para una nadería, porque sería tomar el nombre de Dios en vano, por algo que no vale nada. Acordaos de lo del vano. El vano es vacío. Por algo vacío no uses el nombre de Dios, porque Dios es el todo, es el poder, es el ser. Úsalo con respeto. No invoques el nombre de Dios como testigo de algo, una tontería, o de algo falso, por supuesto, o de algo injusto, o también indigno. No puede uno comprometerse a, me voy a esclavizar, me hago tu esclavo, venga, yo soy tu esclavo, manda, oye, no, una persona no debe ser esclava de otra, ¿no? Vale. Eso no quiere decir que uno no se pueda jurar, que uno no pueda casarse, porque casarse es un juramento que implica obediencia, obedecer al, una cierta esclavitud, pero bueno, ya entendemos que no es indigno, ¿no? La siguiente pregunta es la diferencia entre la blasfemia y las palabras malsonantes. Y en la foto que pongo, todos son cuadros del Prado, que así de paso aprendéis un poquito de arte, ¿no? Entonces, la foto es de San Esteban, del martirio de San Esteban, que vio a Cristo en el cielo y los judíos se enfadaron y le llamaron blasfemo por decir que había visto a Cristo en el cielo y lo mataron. Bueno, ¿qué diferencia entre blasfemia y palabra malsonante? Rojo, la primera es siempre pecado grave, las segundas son falta de respeto. Azul, todas son pecado grave. Amarillo, todas son pecado leve. O verde, depende de la intención y las circunstancias. La blasfemia siempre es pecado grave porque es un insulto a Dios, es llamar malo a Dios o odiarle, y lo otro simplemente, pues claro, es usar el nombre de Dios en unas circunstancias en las que no se debiera. Eso es leve, eso no es un pecado grave, es una falta de respeto. Entonces, invocar a Dios como testigo de mentira, perdón, es jurar en falso, ¿vale? Eso es jurar en falso. Respecto al pasado, un juramento indebido o tomar a Dios como testigo de algo falso es jurar en falso. Y en cambio, tomar a Dios por testigo de algo que no se va a hacer o luego no hacerlo, eso se llama perjurio, es un juramento incumplido. Es un juramento incumplido, eso es implicar a Dios en un juramento incumplido, se llama perjurio, ¿vale? Perjurar. ¿Cuándo se debe evitar jurar? Esto lo hemos dicho antes a la hora de Herodes. No se debe jurar cuando es algo innecesario, cuando es algo injusto o algo indigno. Pongo aquí la imagen del yunque, porque el yunque es una sociedad secreta que hace jurar obediencia a las personas y dice que es para servir a Dios, pero las somete a esclavitud, porque dice tendrás que obedecer toda tu vida, lo que se te mande, y tal. Pues eso no se puede sin fundamento obligar a una persona a obedecer a alguien que no sabemos si viene de Dios. O sea, vas a obedecerme a mí porque, o a cualquiera que hable dentro de la sociedad secreta del yunque, tal, pues, y yo qué sé si esa persona
me va a mandar lo que viene de Dios. Obedecemos en la iglesia, pero no obedecemos sin condiciones y para siempre, sino obedecemos siempre que se nos mande algo bueno. Bien, pues eso es un ejemplo, ¿no?, de algo indigno, puramente indigno. Y luego, por último, dos preguntitas sobre los nombres. ¿Por qué poner nombres cristianos a los niños? Pues se ponen nombres cristianos a los niños porque así les damos un buen ejemplo para seguir de una persona que ha sido santa y porque obligamos al santo a interceder ante Dios por ese niño. El santo queda comprometido a ayudar a esa persona. Por lo tanto, es bueno poner nombres santos. Un detalle que pongo, una curiosidad, es que en algunos países no se usa el nombre de Jesús. En España sí, pero en general en muchos países no se pone el nombre de Jesús por respeto a Dios, porque dicen, como Jesús es Dios, no ponemos el nombre de Jesús a las personas. Bueno, en España tenemos más confianza con Dios y le ponemos el nombre de Jesús también a mucha gente. Pero como digo, en Alemania, Austria, Eslovaquia, Polonia, incluso en Francia, pues yo creo que es muy raro, prácticamente nadie se llama Jesús, ¿vale? Pero bueno, eso es una cosa colateral que la iglesia ahí no entra, si quieres tener tanto respeto a Dios, que en España sí se pone, ¿no? Lo importante es poner el nombre de un santo para que ayude a ese niño, ¿no? Y sobre si el nombre de toda persona es sagrada, pues sí, incluso como el nombre refleja, es el reflejo de la persona, está haciendo referencia a la persona, es imagen de la persona, y la persona es imagen de Dios, pues también debemos considerar hasta cierto punto sagrado el nombre de cualquier persona, no burlarnos de los nombres, no reírnos de las personas y hacer chanzas sobre sus nombres, etcétera, ¿no? Y no solamente el nombre, y también porque el nombre de la persona en cierto sentido es eterno. Dios nos acepta como somos, nos acepta con nuestro nombre, con lo cual es un nombre para la eternidad, con lo cual es algo que se debe respetar. En broma digo en una de las preguntas que se respeta el nombre pero no el apellido, y lo digo porque si sabéis algo conocéis filipinos, los españoles en Filipinas, parece que los que fueron allí eran un poco bromistas y a la gente les pusieron nombres cristianos y nombres respetables, pero a veces le pusieron apellidos no tan respetables. Entonces, si conocéis a filipinos, a veces veréis que tienen apellidos que se les han puesto de broma, ¿no? Por ejemplo, había un sastre muy famoso en Filipinas que se llamaba Perfecto Cagado, ¿no? O sea que le pusieron ese apellido, ¿no? Y luego, por ejemplo, yo conocía a un filipino que se apellidaba Sison, o sea, ladrón. O sea que yo creo que los españoles en Filipinas se pasaron un poco en la broma y le pusieron apellidos un poco de broma, con poco respeto. Pues nada más, muchas gracias y hasta pronto.